Buenas noches, mi nombre es Yamit López Meléndez, estudiante de la Universidad del Magdalena del programa profesional en deporte del grupo Cuarto C. Día de hoy vengo a realizar un video de los tres foros, el cual la primera pregunta eh, indicar en qué año qué corredor colombiano gana por primera vez la Vuelta a España. Entonces el primer colombiano en ganar la Vuelta a España fue el Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como Lucho Herrera, en el año 1987. También la línea del ciclismo en Colombia. Eh, Todo empieza en 1940, de la mano de los Juegos Centroamericanos en 1948, donde el equipo colombiano gana medalla de oro. En 1950, la idea de la Vuelta a Colombia nace en el café Pasaje, entre los meses de noviembre y diciembre, eh, en plena violencia política en aquel año. En 1951, el CIPA fue el primer campeón en enero de 1951, con el francés José Bellard. Ganó la segunda edición y se convirtió en uno de los principales protagonistas de la década de 1950. Con Ramón Hoyos Vallejo fue el ganador de 5 ediciones de la Vuelta. En 1960, en esa década, la estrella Martín Cochise Rodríguez es uno de los grandes eh, del ciclismo aquí en nuestro país. Al cabo de los años se hizo profesional y cerró su carrera en 4 ediciones que se disputaron, que la disputaron Rubén Gómez, Roberto Pajarito Buitrago, Javier El Ñato Suárez, en esa época. En 1970, en esa década, Rafael Antonio Niño, corredor, era un corredor semiprofesional que también había probado fortuna en Europa. Este conquistó 6 ediciones de la Vuelta a Colombia. Junto al, Junto a él brillaron Álvaro Pachón, también Alfonso Flores. Este iba a ser la mejor década del ciclismo en nuestro país. En 1980 fue la explosión de Lucho Herrera y Fabio Parra. Estos grandes obtuvieron mucho prestigio a nivel de Europa. Lucho Herrera ganó la Vuelta Ciclista a Colombia en 4 ocasiones. Igual que Parra, sí, igual que Parra. Lucho Herrera obtuvo dos, eh, la clasificación del Gran Premio de la montaña en el Tour de Francia. Y también se puso en la Vuelta a España, que la ganó en el año 1987. En 1990, en el año de, de 1996, perdón, José Jaime Chepe ganó la etapa que termina en 1993. El pedalista Olivero Rincón celebró al llegar al primer lugar en Andorra con el equipo. Ya en el año 2000, Santiago Botero se prepara a hacer historia, ganando su primera etapa en la CRI del Tour de 2002. Luego repitió y ganó en el Deus Alpes. En el 2013
Llega el boyacense Nairo Quintana y hizo en el Tour de Francia una mejor presentación de un pedalista colombiano en en la competencia. Eh, Después, allí en el año 2014, gana el Giro de Italia. 2 años después, gana la Vuelta a España en el año 2016, consagrándose uno de los mejores pedalistas aquí en Colombia, en nuestro país. Ya en el año 2019, el pedalista de Zipaquirá, el gran Egan Bernal, gana el Tour de Francia, eh, convirtiéndose en el colombiano en ganar un Tour y latinoamericano. Fue el más joven en llevarse ese título. Eh, ya ahí partiendo, también otras preguntas como indicar qué corredor, con qué equipo y en qué año fue el primer líder del Tour de Francia colombiano. Bueno, entonces el Tour de Francia inició en, en Andadura en 1903. El primer pedalista colombiano fue Martín Rodríguez en el año 1975. Fue la primera participación de un equipo colombiano en la edición del año 1983. El equipo aficionado fue el entonces Colombia eh, Pilas Barta. Eh, Siguiendo así, también cómo graduar, eh, ya metiéndonos en la bicicleta como tal, cómo graduar la altura de un sillín. Explica y cómo lo haría y cómo me dio la medida. Bueno, lo primero que se debe hacer es medir en centímetros la extrapierna con un calzado específico. El dato que obtengamos debemos guardarnos con un mini puesto de allí, saldrá a la altura. Eh, para medir la entrepierna, la que vayamos a tomar como la que tomé como ejercicio, es suficiente con colocarse totalmente erguido, con las piernas cerradas frente a una pared y medir la distancia que existe entre el suelo y la pierna, justo donde apoyarías el sillín de la bicicleta. Una vez que ya tuve los datos, multiplicamos el ejercicio y me dio 72 por 0,88, eso me dio 63 centímetros. De este modo, ¿cómo graduar el retroceso de un sillín? Explica cómo lo harías. Bueno, básicamente se trata de trazar una línea vertical de referencia de la punta del sillín hacia abajo. Una vez que el plomo, como fue el ejercicio, del plomo desde la punta del sillín hacia abajo. Una vez que el plomo esté quieto, tenemos la línea vertical, se mide la distancia que hay desde el centro del eje hasta donde cae la línea vertical. También hay otra pregunta que dice, explica cómo graduar el largo de la potencia y el manubrio. Bueno, en este caso de que la longitud tuvo de dirección, te permite o nos permite jugar con altura. La podremos ajustar de la siguiente manera. Primero, aflojar el tornillo superior y quitar la tapa. Otra sería retirar los espaciadores y que se encuentran sobre la potencia. Y tercero, aflojar los dos tornillos de la abrazadera de la potencia
y sacar la potencia. Gracias.